Ok, vamos a iniciar con la primera pregunta, Ricardo. ¿Me puedes decir cuál fue el propósito, el objetivo central de esta situación, problema de la materia? Pues principalmente el objetivo es generar una propuesta, tanto en simulación como más que nada a nivel teórico, una propuesta en la que podamos inducir un gen de una secuencia de una especie de tiburón que nosotros hayamos elegido y sobre todo inducir esa secuencia de IGNAR a un plásmido o un vector recombinante. Eh, ¿Cuál sería, qué características tuvo tu vector para poder, bueno, teóricamente, Ujú. eh, por lo menos probar que ese gen de Ignar sí se va a expresar en las células de levadura? Principalmente mi vector es el, bueno, PCMV-74A, me parece, y es un vector, según lo investigado, que ya se ha usado en tipo de experimentos similares, en el cual sí se ha llegado a demostrar que se puede expresar de manera correcta y eficaz el gen de IGNAR, y asimismo porque es muy compatible con este tipo de anticuerpos, sobre todo por lo que le comenté, que ya se han realizado experimentos. También cuenta con promotores. El principal promotor que le ayuda a expresarse o que funcione es el promotor CMV, me parece que era el nombre. Tiene también la cola polia. Y para que fuera fácil de purificar, aunque no contaba con el tag de histidinas, era fácil o relativamente sencillo o eficaz de que se pudiera inducir para que fuera más fácil la purificación. Pero en cuanto Ajá, era bastante compatible para la expresión de estos anticuerpos signos por lo que ya tenían los promotores, por básicamente también la inducción del TAC de histidinas. Y sí, principalmente eso. Ok. ¿Encontraron qué tipo de vector sería? ¿Multicopia, unicopia? Multicopia, que Ok, también y se eso pueden generar varias copias a partir de ahí. por célula, ¿no? Ok. Sí. Eh, y bueno, considerando que es un vector que está ampliamente estudiado, que este tipo de vector, pues obviamente es un vector de expresión porque permite transferir genes de proteínas complejas, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Cuál es la diferencia con un vector de clonación? Pues la diferencia de que, bueno, el nombre, además de que un vector de clonación solamente te va a servir a que puedas replicar ese, simplemente el ADN o la secuencia que tú quieras generar, pero simplemente para un vector de expresión lo puedas manifestar de otra manera en un vector recombinante para que quiera, no sé, digamos en nuestro caso, producir este tipo de proteínas, IGNAR, en el cual en el de clonación solamente es como generar una copia tal y exacta, según tengo entendido, no para que esta pueda ser como manipulable o pueda ser, digamos, así expresada a altos rasgos de, de querer, ajá, manipularla como en otro aspecto más amplio. ¿Ok? Y bueno, obviamente eh, el vector permitió que hicieran o pusieran el inserto, que era el gen de interés, y este, bueno, finalmente quedó un recombinante, Sí. y ese, pues obviamente, en teoría se tendría que eh, inducir a lo que son células de levadura, ¿sí? ¿Qué técnica eligieron para hacer la transformación finalmente de estas levaduras? ¿O Técnica, cuál sería el procedimiento para hacerlo? Obviamente tienes que hacer las células competentes y obviamente inducir la transformación, ¿no? sí, así es. Y bueno, a partir de ahí, pues seleccionar las mejores células, las que sean como mejores candidatas y sobre ahí sería el tratamiento o el procedimiento in silico, en el cual por medio del plaqueo o muestreo en las placas se podrían inducir a un tipo de, ¿cómo se diría? A una placa que ya contenga un antibiótico para el cual tenga resistencia y sobre todo también que se pueda incubar ya con la inducción de este gen en las temperaturas, bueno, en un método de incubación que sea bastante óptimo y que se pueda dar la expresión de manera eficaz, de manera, eh, sí, más eficaz, por así decirlo. Es el método de plaqueo, de muestreo in silico. Ok.
En las células competentes, mencionas, ¿cómo podrías definir una célula competente? Primeramente que tenga, bueno, que pueda ser contable, que tenga, que no muestre contaminación, por ejemplo, la placa, y sobre todo que también tenga como este patrón, por así decirlo, en la placa, que se pueda ver el estriado de manera correcta y bien distribuidas estas bacterias, por así decirlo. ¿En en qué fase de crecimiento podrían, bueno, más bien tendrían que estar para que puedan ser utilizadas como células competentes? O sea, tú tienes tu cultivo y por ello utilizas lo que es la densidad óptica. ¿En qué Ujú. etapa de crecimiento, considerando el crecimiento que tienen los microorganismos, en qué etapa tendrían que estar? Considero que es en la fase estacionaria, porque ya una vez pasa Ujú. la fase exponencial, en la que se muestra más cantidad de células vivas que muertas, pero finalmente no deja de tener un crecimiento exponencial, sino hasta que hasta que ya muestra no un deterioro, sino que ya permanece como un equilibrio entre células, digamos, muertas o vivas, y es en este momento en el que ya alcanza, como, digamos, su punto máximo. Entonces sería como el punto adecuado en el que se pudiera interpretar. En, en la fase, ¿cuándo dijiste? A veces estacionaria, ¿no? Me parece. Es exponencial, estacionaria. Ujú. Ok. Ok, en la meseta, ¿no? Ajá, en la constante. Ajá. Ok. Eh, y obviamente, bueno, pues el sistema de expresión va a ser la levadura. ¿Por qué una levadura y no una bacteria como Escherichia coli? Principalmente porque las levaduras pues, son utilizadas para expresión de células eucariotas, tal como también sería nuestro gel. Y sí, principalmente también porque las levaduras son muy utilizadas en este tipo del área de la biotecnología para expresión, sobre todo, y también por el tamaño el tamaño, el peso, el nivel estructural que tiene el gen codificante IGNAR. ¿Algo más o alguna otra ventaja que te ofrezcan las levaduras y que no te ofrezca una proteína? Digo, una procariota como una, ¿qué sea? Como una Escherichia coli. Mm, pues digamos, la levadura es más eficaz, digamos, por el tipo de inserto o por el tipo de gen al que le vamos a querer expresar, sobre todo ajá, como dije, el tamaño y sobre todo, aunque las bacterias se pueda, aunque para el nivel de expresión en bacterias o en procariotas, pues es mucho más rápido, mucho menos costoso, perdón, pero a fin de cuentas es mejor porque levaduras es para la expresión de células eucariotas, el cual también serían nuestras en el caso de la especie del tiburón, y sobre todo también porque ajá, son principalmente usadas en este tipo de procesos de la biotecnología. ¿Ok? ¿Algo más que quieras agregar, Ricardo? ¿Sobre qué? Sobre este último punto o algo de los otros, algo más. Mm, Creo que no. Ok, ya terminamos, Ricardo. Muy bien. Sí. Puedes detener la